Promover y garantizar la igualdad de género en el mundo del trabajo es esencial para alcanzar la justicia social y el trabajo decente. La OIT apuesta por una agenda de desarrollo inclusivo para avanzar hacia la igualdad de género y la no discriminación basada en 4 ejes transformadores. El primero se centra en la incorporación plena de la mujer al mercado de trabajo en condiciones de trabajo decente. Se trata de generar políticas y estrategias que permitan reducir las brechas de género en el empleo, promover una mayor participación de las mujeres en la fuerza de trabajo, garantizar la igualdad salarial, promover la formalización del trabajo de las mujeres, cerrar las brechas de segregación horizontal y vertical y fortalecer las instituciones del mercado de trabajo y su gobernanza con perspectiva de género. El segundo eje apuesta por las políticas de cuidado transformadoras, políticas esenciales para garantizar una justa organización social de los cuidados. El trabajo de cuidados no remunerados socialmente asignado a las mujeres provoca que muchas de ellas no puedan trabajar de forma remunerada, o deben trabajar menos horas en labores menos productivas o informales y por ello recibir menor ingreso. Esto afecta a su autonomía económica y conlleva mayores índices de pobreza. Por esto, la Agenda Común debe llevar a los países a invertir en políticas de cuidados transformadoras que garanticen la igualdad sustantiva entre hombres y mujeres, y los derechos tanto de quienes reciben cuidados como de quienes cuidan. Las políticas de cuidado transformadoras parten del marco de la OIT de las 5 Rs. Reconocer, hacer visible el trabajo no remunerado de cuidado y tomar en cuenta sus contribuciones para el funcionamiento de la sociedad, la economía y el medio ambiente. Reducir el tiempo que se dedica al trabajo de cuidado no remunerado, por medio de la provisión de infraestructura social, la ampliación de sistemas de cuidados y cobertura de servicios públicos. Redistribuir, repartir equitativamente el cuidado entre toda la sociedad, incluyendo el Estado y el mercado, y al interior de los hogares entre hombres y mujeres. Representar, garantizando el diálogo social y negociación colectiva de las trabajadoras y los trabajadores del cuidado. Y recompensar, mediante condiciones de trabajo decente, salarios dignos y entornos seguros para las personas trabajadoras del cuidado en condiciones de sostenibilidad medioambiental. El tercer eje es abordar el cambio climático y la descarbonización de la economía a través de una transición justa con igualdad de género. Este eje busca dar respuesta a riesgos asociados al cambio climático y a los desastres naturales, una amenaza que profundiza las desigualdades existentes en la región. Para ello, se apuesta por una transición hacia un modelo de desarrollo inclusivo, productivo y ambientalmente sostenible que tenga en cuenta a las mujeres, especialmente a aquellas que se verán más afectadas y que a lo largo de la historia han conservado el entorno, creando un futuro sostenible y digno para sus comunidades. Finalmente, el cuarto eje plantea el reto de garantizar el derecho a un mundo del trabajo libre de violencia y acoso, considerando en particular la violencia por razón de género. Se trata de impulsar la ratificación e implementación del Convenio número 190 sobre la violencia y el acoso en el mundo del trabajo. Esta norma apuesta por un enfoque inclusivo e integrado que tenga en cuenta consideraciones de género. Además, también reconoce que la violencia doméstica afecta a las personas trabajadoras y a las empresas, por lo que se deben adoptar, en la medida de lo posible, acciones para mitigar sus efectos. Para la OIT, una mirada igualitaria, diversa e inclusiva en el mundo del trabajo es clave para lograr el progreso económico, impulsar el talento humano, mitigar tensiones sociales y desigualdades y alcanzar así la paz social y la prosperidad.